noches, mi nombre es Juan Álvarez Vizcaíno y le vengo a hablar de los antecedentes y evolución del constitucionalismo liberal y constitucionalismo social. La introducción. Nos dejamos ante la presencia de un fenómeno fundamental importante de la historia humana, el proceso del constitucionalismo, que nos muestra la lucha del hombre por su libertad desde la remota antigüedad hasta nuestros días. Las historias del hombre es la hazaña de la libertad, como dijo Croce, y la libertad no se adquiere sino a precio de sangre, escribía Echeverría en el Dogma de Mayo. Veamos pues las diferentes etapas de este proceso, siguiendo con algunas variantes el desarrollo de propone Linares Quintana. Etapas. Antigüedad. Predomina la idea del Estado, fin sobre el individuo, o bien no existía libertad política alguna, como en las monarquías teocráticas absolutas de Oriente, Persia, Egipto, o si bien había libertad política, el individuo se hallaba en una virtual esclavitud civil. Esto último se ve claramente en Grecia, donde los intereses de los individuos se asumen o equiparan con los del Estado. Aristóteles es muy claro cuando sostiene que la felicidad del individuo es la misma que el Estado. Política, libro 4, capítulo 2. En síntesis, los principales pensadores griegos, si bien no ignoraron la condición del hombre como ser libre, escribieron esa idea, olvidando que esta es sólo un medio para la libertad civil, que en sentido amplio comprende la posibilidad de realizar todo acto que no dañe a terceros. Artículo 19 Constitución Nacional. El pensamiento romano, a diferencia del griego, considera al Estado y al individuo como entidades separadas y distintas. En la existencia del Estado encuentra su justificación en la protección de los derechos individuales. Decía Cicerón en la República que la República es cosa del pueblo, no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad conformada bajo la garantía de las leyes con objeto de utilidad común. El cristianismo completaba las ideas de los estoicos y separa netamente, al menos en el plano teórico, la esfera temporal de la espiritual, mediante la conocida frase evangélica: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero quizás preocupado en la demasía por la vida suprarraterrenal, no se ocupa con tanta énfasis de la libertad terrenal como la demuestra la justificación de San Pablo de la esclavitud, quien es llamado por Dios, aunque sea siervo en Dios, libre, u obedece a tu amo como el Señor. Epístola a los Corintios. Y una carta de una santa de la Iglesia Católica, Santa Hildegarda, que expresa la siguiente: Dios ordena a todos los hombres, de manera que el estamento inferior no debe elevarse por encima del superior, como hicieron antaño Santán y el primer hombre intentaron elevarse por encima de sus respectivos estados. Pensarían muchos siglos aún hasta que la concepción del hombre como un fin en sí mismo fuera una verdad palpable. Edad Media. Este periodo histórico, siglo V al siglo XV,
se caracterizó por la automatización del poder político y una división social estamental, pero sobre todo por la falta de libertad individual. Detengámonos en este punto y veamos el lúcido análisis que realiza Erich Fromm en El miedo a la libertad. Lo que caracteriza a la sociedad medieval en encontrarse con la moderna es la falta de libertad individual. Todos durante el periodo más primitivo se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía muy pocas posibilidades de pasar una clase a otra, y no menores a dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico de una ciudad a otra o de un país a otro. Con pocas excepciones se veía obligado a permanecer en el lugar de su nacimiento. Frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería, ni de comer lo que le gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio y el campesino debía hacer lo propio en un determinado lugar. El mercado de la ciudad, al miembro de un gremio, le estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro del mismo, y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio participaran de toda compra ventajosa de materia prima. La vida personal, económica y social se hallaba denominada por reglas y obligaciones, y la que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. No se había desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como antigüedades separadas. La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval es claramente expresada en el siguiente párrafo de Joe Burkhardt. Durante la Edad Media, ambos lados de la conciencia humana, la que mira hacia adentro y la que se dirige afuera, yacen en el sueño o semidespiertas, bajo un vuelo común, un vuelo tejido de fe, ilusión e infantil inclinación, a través del cual el mundo y la historia eran vistos bajo extraños matices. El hombre era considerado de sí mismo solo como miembro de una raza, pueblo, partido, familia o corporación, tan solo a través de una categoría general. Es sin embargo en esta etapa donde surgen los primeros antecedentes de la moderna concepción del constitucionalismo a través de las cartas y fueros medievales. Antes de analizar los principales, es menester diferenciarles de las declaraciones de los derechos. Las cartas y fueros se basaban en la idea de un poder absoluto del monarca, el que graciosamente o por acuerdo con los señores conoce y a los súbditos ciertas franquicias o derechos, siendo además sus destinatarios limitados solo los hombres libres. Las declaraciones de derechos y el cambio presuponen un poder limitado del monarca, y sus destinatarios eran tomados los hombres y mujeres, es decir, eran universales, eran sancionados por los representantes del pueblo titular de la soberanía y del poder constituyente, por lo que resultan inconfundibles con las estipulaciones de libertades y franquicias que constituyeron el movimiento cartista, cuyos exponentes típicos analizaremos a continuación. La Carta Magna, dada en Inglaterra por el rey Juan Tierra el 15 de junio de 1715, establece la prohibición, salvo casos excepciones, de establecer atributos sin el consentimiento del Consejo del Reino. Otra de sus disposiciones
constituciones fundamentales el artículo 28. Nadie podrá ser aprisionado, arrestado y desposeído de sus bienes, costumbres y libertad, es decir, no en virtud del vicio de sus pares, según la ley del país, que constituye a un antecedente del habeas corpus y del due process of law, del libre proceso legal. Artículo 18, Constitución Nacional. También en España encontraremos documentos llamados fueros, que crean como limitaciones a la entonces todopoderosa voluntad del monarca. Probablemente más importante fue el fuero de Aragón, 1223. Este estatuto, al igual que las constituciones modernas, era la ley suprema a la que el mismo monarca debía obediente, exigiendo en forma rudimentaria un controlador de constitucionalidad a cargo de un funcionario llamado justicia mayor. También funcionó en dicha época el uso de manifestación que parecía que para Linares Quintana constituyó una garantía de la libertad física o corporal de las personas que nada tienen que envidiar a las más perfeccionadas garantías actuales. Los albores del constitucionalismo, el Renacimiento y la Reforma. El Renacimiento, gran cambio fundamental en la cosmovisión imperante de un conocimiento pasa a un antroposentrismo. Termina de este modo la instancia de la humanidad. El hombre empieza a tomar conciencia de sí y la preocupación por salvación es reemplazada por la mundialidad. El hombre se niega a aceptar todo por la fe, nace la conciencia y con ella un nuevo hombre, el individuo. La reforma fue un vehemente ataque contra la jerarquía eclesiástica, estructura dominante de la época. Se niega el principio de autoridad y se exige una amplia libertad de conciencia. El individuo es conceptuado un valor esencial, siendo esto último la base o fundamento filosófico del autogobierno, pero no debemos creer que el movimiento reformista fue uniforme en cuanto a la creencia del valor de la libertad humana. Podemos distinguir: 1. El luterismo, esencialmente individualista, para el que no hay fuerza alguna que pueda ejercer coacción sobre la mente humana. Ni el obispo, ni el papa, ni ningún otro hombre tienen el derecho de imponer ni una sola sílaba de ley a un cristiano sin su consentimiento. El Consejo de Guerra de Cromwell elabora el pacto o acuerdo del pueblo, sin que se lo llegara a sancionar.
Lo más importante de este documento es la idea de limitar el poder del Parlamento, colocándolo como ley suprema fuera del alcance de sus poderes, declarando en forma expresa los derechos que ninguna autoridad podía allanar sin delito. Si bien, como dijimos antes, el pacto no tuvo sanción, sus principios influyeron notablemente en la instrumento que sí la obtuvo y se programó el 16 de diciembre de 1653. Este documento, como ley suprema escrita, constituye la única constitución de ese carácter que conoció en su historia el reino inglés. Yejin hace notar esta situación cuando en su teoría del Estado dice que la idea de una constitución escrita ha nacido en el Estado que precisamente hasta hoy no ha tenido ninguna. El último paso que daremos antes de entrar de lleno en el constitucionalismo propiamente dicho, en el análisis de un importantísimo hito, la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. No nos vamos a ocupar aquí del aspecto histórico de la revolución, ni de las posibles críticas a sus principales ideólogos. Rousseau, por su idea de la voluntad general como entidad superindividual y la inevitable consecuencia de un totalitarismo democrático, la más importante idea que propagó la revolución fue la necesidad de una constitución escrita, por creerse que un pueblo libre, para ser tal, debía tener una ley fundamental que fuera expresión de la voluntad de la nación. Esta idea se completa con la existencia de derechos individuales que ninguna autoridad, pena de despotismo, podía desconocer, idea de que se plasma magníficamente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, agosto de 1789, que se inicia proclamando los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el desprecio y el olvido de los derechos del hombre son la única causa de las desdichas públicas y de las corrupciones de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre, y a fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y deberes, a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo a cada instante ser comparados con el fin de que toda constitución política sean más respetados, al fin de que la reclamación de los ciudadanos fundadas en adelante sobre principios simples e incontables se inclinen siempre a la conservación de la Constitución y la felicidad de todos. Son sus disposiciones más importantes. 1. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos del hombre. La libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a otro. Los límites a la libertad solo pueden provenir de la ley, debido proceso legal, libertad de expresión y de conciencia, repartición proporcional de las cargas públicas. La propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Expropiación solo por causa de utilidad pública, previa justa indiciación. La importancia de estos principios es fundamental. Dos aspectos son la base ideológica del constitucionalismo liberal y cómo
tales lo serán de la constitucionalismo nacional. A la primera cuestión dedicaremos el siguiente apartado.